Buenas, hoy vamos a hablar sobre algunas consecuencias que tiene la reelección presidencial. Primero, la reelección presidencial obstruye el reemplazo generacional. En la República Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano gobernó 22 años no consecutivos. ¿Ustedes saben cuántos presidentes tuvo ese partido mientras gobernó? Solamente uno, que fue el doctor Joaquín Balaguer, que gobernó por 22 años no consecutivos. Otro ejemplo de esto es el Partido de la Liberación Dominicana, que gobernó 20 años no consecutivos. Y ustedes saben cuántos presidentes tuvo ese partido en esos 20 años que gobernaron. Solamente dos. Solamente dos presidentes en esos 20 años que gobernó ese partido. Otra cosa que les quería decir, ustedes no se han dado cuenta que los primeros 4 años del presidente antes de conseguir la reelección son mucho mejor que cuando consigue la reelección. Cuando consigue la reelección, el nivel baja del gobierno. Y les puedo dar ejemplos de esto. Por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe en Colombia. Su primer mandato fue excelente. Una seguridad muy buena hubo en Colombia. Pero el segundo gobierno no fue para nada bueno. Bajó mucho el nivel del gobierno del presidente Uribe. A pesar de todo, se le recuerda como un gran mandatario. Otro caso, y uno familiar para los dominicanos, el presidente Danilo Medina. Sus primeros 4 años fueron muy buenos, pero el segundo mandato de él bajó mucho el nivel. Y para ese segundo mandato, para esa primera reelección, él tuvo que modificar la constitución del país. Y quería coquetear con una segunda reelección, igual como lo hizo el presidente Uribe, que quiso también buscar una segunda reelección. Y también esto le ha pasado a otros presidentes que han tenido ya un desgaste en el segundo mandato, como Carlos Menem en Argentina, el presidente Fujimori y entre otros mandatarios. Tenemos que recordar una cosa: la Constitución se tiene que respetar. Si un pueblo vota por un mandatario que tuvo que modificar la Constitución para poder reelegirse y seguir en el poder, eso habla, cuando uno ve que el pueblo vota por ese candidato, nos podemos dar cuenta que tenemos un pueblo ignorante. Los pueblos que están conscientes, que son inteligentes, respetan la Constitución de su país. Ok, usted lo ha hecho muy bien, pero tiene que irse. Ya no puede seguir en el poder porque la Constitución de su país dice, por la Constitución que usted juró, dice, no, solamente son 4 años, no a la reelección. Hay que respetar eso. Y hay pueblos que a pesar de todo votan por esos candidatos que modifican la Constitución. Uno no puede sentirse orgulloso cuando se modifica la Constitución para reelegir de un presidente y el pueblo vota por él. ¿Ustedes saben por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos un pueblo ignorante. Porque los pueblos que no son ignorantes respetan la Constitución de su país. No importa qué desempeño haya tenido ese mandatario. Otra cosa muy importante es lo siguiente: los gobiernos viejos se quedan sin ideas. Los gobiernos viejos se quedan sin ideas. Hay que tener cuidado con los desgastes en los gobiernos y en regular y en la vida en general, porque cuando uno tiene un desgaste, se le acaban las ideas y ya es hora de buscar nuevas políticas, nuevos liderazgos. Es bueno eso, saber cuándo hay que irse para no sufrir un desgaste, para que las cosas no terminen peor. Y nada, esto era lo que quería decirles. Ustedes se preguntarán, entonces, si la reelección no es buena, ¿cuál sería el periodo ideal? Bueno, algunas de estas cosas que yo estoy diciendo, él ha estado estudiando gracias a un periodista, escritor cubano, Carlos Alberto Montanel. Todo está en internet y ha estado estudiando esto. Él dice que la mejor fórmula serían 6 años y no a la reelección, como está en México. Ustedes dirán, bueno, el PRI no es un ejemplo de algo, de buen gobierno en México, pero a pesar de todo, esos 6 años y no a la reelección no están mal, sin revocación de mandato.
el señor Montaner dice que una revocación de mandato causaría fricciones en el pueblo. Nada, déjenme su comentario si ustedes están de acuerdo a la reelección o cómo les gustaría que fuera, 5 años no a la reelección, 6 años, como estoy diciendo, no a la reelección, o 4 no a la reelección, o reelección indefinida. Nada, me dejan saber. Y también otra cosa, la reelección puede crear tiranos. Hay países donde está la reelección indefinida, como en Nicaragua, y hoy en día Daniel Ortega es un dictador. En Nicaragua hay presos políticos, la prensa no es libre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a los qué gobernantes escogemos, y también siempre debemos respetar nuestra constitución. Bueno, hasta el próximo video.